Querido lector, esta es otra voz que el tiempo casi ha silenciado, una carta olvidada, escrita por quienes quedaron, para que la historia de los que se fueron no desaparezca. El invierno de 1942 no cayó sobre Leningrado, la devoró. No había color en el horizonte, solo una franja gris donde el cielo y la tierra parecían haberse rendido. La ciudad respiraba hielo, hambre y miedo. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha por dentro, las calles de cuerpos inmóviles que la nieve disfrazaba de montículos inocentes. El silencio era tan espeso que uno podía escuchar cómo el tiempo se rompía, centímetro a centímetro. Entre los escombros y el viento helado, un joven soldado llamado Alexei Petrov seguía respirando, aunque apenas pudiera llamarse vida a lo que hacía. Tenía 20 años y los ojos de quien ya ha visto demasiado. Su fusil pesaba más que su cuerpo y sus botas estaban endurecidas por el hielo y la sangre seca. Cada paso era un recordatorio de que la tierra que pisaba ya no pertenecía a los vivos. Por las noches, cuando el fuego se apagaba y los hombres se acurrucaban unos contra otros como animales que buscan calor, Alexei sacaba un cuaderno del bolsillo interno de su abrigo. Era un cuaderno escolar, de tapas azules, con el borde mordido por el frío. Nadie sabía de dónde lo había sacado. Tal vez lo encontró entre las ruinas de una escuela bombardeada, o quizá lo robó de un cuerpo sin dueño. Lo cierto es que en esas páginas empezó a escribir no solo lo que veía, sino lo que no quería olvidar. Su letra temblorosa llenaba las hojas con confesiones breves, como respiraciones contenidas. No eran informes militares ni diarios de guerra, sino oraciones humanas, pequeños fragmentos de pensamiento que parecían escritos para alguien que no estaba allí. A veces, entre una descripción de la nieve o del humo, aparecía un nombre: Nina, su hermana menor, la niña a la que había prometido volver antes de que florecieran los manzanos. Escribía para ella, aunque sabía que quizás nunca leería sus palabras. En medio del sitio, cuando el hambre devoraba hasta el alma, ese acto, escribir, se convirtió en una forma de resistencia, un desafío silencioso a la muerte. Cada línea era un fuego diminuto encendido contra el invierno que lo envolvía. «Hoy», escribió una noche, «el cielo parecía un cristal a punto de quebrarse. Si lo rompo, tal vez vea el rostro de los que perdí». Las palabras se volvían su única compañía. Entre los cadáveres congelados de sus camaradas, Alexei hallaba refugio en el papel. No era valentía lo que lo movía, sino un miedo profundo a desaparecer sin dejar rastro. Leningrado, por aquellos días, era un cementerio de sonidos. El viento silbaba entre los edificios como un lamento interminable. Las bombas caían lejos, pero el eco llegaba igual, temblando sobre el hielo del río Neva. A veces, las ratas eran las únicas criaturas que parecían sobrevivir al asedio. Los hombres, reducidos a sombras, se arrastraban de un refugio a otro con un pedazo de pan duro en la mano, más preciado que el oro. Alexei observaba todo con una mezcla de horror y ternura. Veía a un camarada darle su ración de pan a un niño huérfano y a otro arrancarse una venda para cubrirle el rostro a un muerto. «Aún queda bondad», anotó, «pequeña, casi invisible pero viva». Cuando la noche caía del todo y el frío hacía crujir las paredes, escribía hasta que los dedos se le entumecían. Sabía que la tinta podía congelarse, así que a veces usaba carbón o simplemente raspaba las páginas con la punta del cuchillo. No quería que el silencio lo tragara. En una de sus últimas notas de ese invierno, dejó una frase que parecería un epitafio anticipado. «Si mis palabras sobreviven al hielo, que quien las lea sepa que aquí también hubo amor». Y mientras el viento barría las calles y las campanas callaban, Alexei seguía escribiendo en aquel cuaderno azul. No sabía si alguna vez volvería a ver el amanecer, pero escribía como si de eso dependiera el mundo.
como si, en medio de la desolación, un hombre pudiera desafiar a la muerte con la simple obstinación de seguir nombrando lo que amó. Quizás esa fue su mayor victoria, no sobrevivir, sino escribir para no desaparecer. Y tú, lector, ¿cuántas veces has sentido que tus palabras son lo único que te separa del silencio? En las páginas siguientes, la letra de Alexei se vuelve más apretada, como si cada palabra necesitara menos espacio, menos aire, menos fuerza. El frío ya no era solo un clima, era un huésped que se sentaba junto a ellos, que dormía dentro de sus huesos. El silencio tiene peso, escribió una noche. Se apoya sobre el pecho y cuesta respirar. A partir de ese momento, el diario deja de ser un registro ordenado de los días y se convierte en un flujo de pensamientos entrecortados, como si su mente comenzara a deshilacharse. Hay frases que se repiten, otras que se contradicen. A veces, los verbos se mezclan, como si el pasado y el presente ya no pudieran distinguirse. Escucho mi nombre desde los muros, anotó. A veces es mamá, a veces tú, Nina. No sé si estoy despierto o soñando. Esa línea, escrita con tinta casi invisible, fue la primera señal de que la locura, esa otra forma del hambre, había comenzado a acecharlo. El sitio había reducido a los hombres a sombras, pero a Alexei le quedaba un hilo delgado de conciencia que trataba de sostenerse en lo humano. Escribir, recordar, resistir. En una de las páginas más tristes del cuaderno, describe cómo entró a una escuela bombardeada. El techo había caído y el olor a tiza y madera húmeda llenaba el aire. Buscaba leña, pero encontré cuadernos, escribió, pequeños, con dibujos de flores y letras torcidas. Los niños escribían como si el mundo nunca pudiera romperse. Tomó uno de esos cuadernos, lo abrió y halló un dibujo. Un sol enorme sobre una casa diminuta. Lo guardé en mi abrigo, añadió. Tal vez era tuyo, Nina. Tal vez todos los soles que dibujo la guerra los apaga. En las siguientes líneas, Alexei describe cómo los hombres dormían sentados con las espaldas apoyadas unos contra otros para conservar el calor. Nadie hablaba mucho. Cada palabra era un lujo. El sonido del viento contra las paredes del refugio se confundía con los gemidos lejanos de los que no habían logrado entrar. El silencio se ha vuelto una costumbre. Si alguien habla, parece que ofende a los muertos. Y aún así, en medio de esa quietud, el diario muestra destellos de ternura. Alexei escribe sobre Dmitri, un soldado mayor que contaba historias de su hija cada noche. Decía que cuando la guerra terminara, le enseñaría a construir una cometa para verla volar sobre los tejados. Cierro los ojos y trato de imaginar los colores, escribió Alexei. Pero ya no recuerdo cómo era el azul. Hay una noche en que menciona haber encontrado un gato, flaco, con las costillas marcadas y los ojos como carbones encendidos. Los hombres lo miraron en silencio. Nadie se movió. Nadie se atrevió a atraparlo. Era la última criatura libre de esta ciudad, escribió. El último que podía irse. A partir de ahí, las frases comienzan a fragmentarse. El reloj se ha detenido. El río habla. Los muertos me miran, pero no tengo miedo. Cada línea parece una oración. No hay odio, no hay furia, solo una calma quebradiza, una especie de aceptación. El diario se convierte en una plegaria escrita con manos congeladas. Una de las últimas páginas de esta parte está manchada. Tal vez sangre, tal vez lágrimas. Alexei escribió, Dmitri murió hoy. Lo tapamos con la manta que él mismo remendó. Nadie lloró. No hay agua suficiente para hacerlo, pero lo llamé por su nombre, para que no se apague. Después de esa línea, el papel queda casi vacío. Luego, una frase. Si mañana no despierto, espero que este cuaderno hable por mí. Esa idea, que el cuaderno sobreviviera aunque él no, se repite varias veces más adelante. Es como si entendiera que su cuerpo estaba condenado, pero que las palabras podían abrir un túnel hacia el futuro, hacia mí, hacia ti, lector.
Yo, su hermana, leo esas frases con un nudo que no se disuelve. A veces me detengo y cierro los ojos, tratando de imaginar su voz, su respiración en medio del silencio del refugio. Me gusta pensar que cada palabra escrita fue una chispa diminuta, una hoguera que se negaba a extinguirse. La locura lo rondaba, sí, pero también la lucidez de quien comprende algo esencial, que incluso en medio del infierno hay belleza en seguir nombrando lo que se ama, porque mientras alguien recuerde, el silencio no gana del todo. Las últimas semanas de aquel invierno quedaron atrapadas en las páginas del diario como insectos bajo el hielo. Cada palabra de Alexei parece escrita con los restos de su fuerza, con la obstinación de quien se niega a morir del todo. Su caligrafía se vuelve tan frágil que en algunos tramos casi se disuelve. Las letras son trazos quebrados, más respiraciones que escritura. Todo huele a hierro, dice una de las primeras líneas. El aire, el pan, la ropa, hasta el agua sabe a óxido. Esa frase resume el mundo que lo rodeaba. Un paisaje de metal, de cuerpos rígidos y calles que ya no sabían de vida. A veces, su voz se vuelve delirante. Escribe como si las paredes le respondieran, como si el eco fuera compañía. Anoche oí el ruido del cuchillo sobre la tabla, escribe. Mamá cortaba pan. Me levanté y seguí el sonido. La vi, estaba de espaldas. Quise hablarle, pero el aire era humo. Después de esa entrada, hay un trazo torcido, una línea negra que atraviesa media página como si hubiera intentado tachar la realidad. El hambre se convierte en su enemigo más íntimo. Ya no siento el estómago, escribe. Solo un vacío que respira dentro de mí. Los hombres, dice, soñaban con sopas imaginarias, con olores de infancia, con manos femeninas que les alcanzaban un trozo de pan. Algunos despertaban llorando, otros no despertaban. Relata cómo el frío empezó a devorar los rostros. Ya no reconocemos a los muertos, anota. La nieve borra los rasgos, pero sé quiénes fueron por cómo sostienen el fusil, como si aún esperaran la orden de volver a casa. Un día, cuenta que el río Neva se abrió. El hielo se quebró, con un gemido que hizo temblar la tierra. Parecía el grito de la ciudad entera, dice. Por un momento creí ver las sombras de los que se habían hundido meses atrás. Flotaban bajo el agua, quietas, mirando hacia arriba. Entre esas visiones hay destellos de ternura. Habla de un soldado que compartió con él su último pedazo de azúcar. Lo guardó desde el verano. Escribe, lo partió en dos y me lo dio. No dije gracias. No hacía falta. Esa mitad de terrón fue, quizá, su última comunión humana. Luego aparece la muerte de Dimitri, su amigo. Murió con los ojos abiertos. Le puse la manta que él remendó con hilo de su mujer. No hubo palabras. Solo lo cubrí y me quedé sentado junto a él. Afuera nevaba. Pensé que el mundo se estaba deshaciendo en silencio. Durante varios días no hay escritura. Las páginas están vacías, manchadas por el agua. Después una línea. Sigo vivo. No sé por qué. Esa frase me persiguió durante años. La leí tantas veces que la memoricé. Era como si él me hablara todavía, desde algún rincón del tiempo. En los días siguientes, su escritura se torna más abstracta. Dibuja figuras, una ventana, un árbol, una figura humana de pie bajo la nieve. En una página hay un símbolo extraño, una estrella dentro de un círculo. Bajo ella una frase: todo lo que amé está detrás de esa línea. En los márgenes, entre las manchas, aún pueden distinguirse fragmentos de canciones, pequeños versos improvisados. No hay sol, pero recuerdo su forma. No hay voz, pero escucho su nombre. No hay pan, pero aún tengo la memoria. Las últimas páginas de esta parte muestran algo diferente. No desesperación, sino una calma extraña, casi luminosa. Habla del amanecer. El cielo se ha vuelto blanco, dice. Ya no hay sombras. Tal vez eso sea la paz. Siento que, en ese punto, Alexei ya no le escribía a nadie. Ni a mí, ni a la madre, ni siquiera a sí mismo.
Le escribía al tiempo, al vacío, a algo más grande que el dolor, como si su alma estuviera aprendiendo a dejar el cuerpo atrás. Las últimas frases son apenas un susurro. He dejado mi fusil, ya no sirve, los pájaros no vuelven, pero el viento suena como sus alas. Si mañana no despierto, no llores, Nina, ya estoy en casa. Cuando encontré esa línea, mi cuerpo entero tembló. No lloré, solo cerré los ojos y comprendí que esas palabras eran su despedida. Él murió en algún punto del invierno. No sé dónde quedó su cuerpo, pero sí sé dónde habita su voz. En esas páginas que resistieron el fuego, el hielo y el tiempo. Y cada vez que las leo, siento que el silencio me habla con su tono. No de muerte, sino de permanencia. Porque la nieve lo cubrió todo, menos la memoria. Con los años, Leningrado aprendió a vivir con su silencio. Cuando el sitio terminó y el hielo empezó a retirarse, la ciudad no celebró la victoria. Respiró con cansancio. Había más cruces que árboles, más recuerdos que voces. Las mujeres barrían las calles no solo para quitar la nieve, sino para borrar, sin lograrlo, las huellas del horror. Yo crecí entre esas sombras. Aprendí a caminar sin hacer ruido, como si la tierra todavía doliera al pisarla. Mi madre jamás volvió a pronunciar el nombre de Alexei. Su rostro se cerraba cada vez que alguien mencionaba el año 1942. Pero su mirada siempre se dirigía hacia el río, como si esperara verlo volver cruzando el hielo, con el fusil al hombro y el abrigo roto. Pasaron décadas antes de que encontrara su diario. Lo hallé en una caja, dentro del armario que había pertenecido a mi madre. Estaba envuelto en un pañuelo militar, descolorido, con un botón de uniforme cosido en la esquina. Al tocarlo sentí un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Era como si ese cuaderno hubiera esperado todo ese tiempo solo para regresar a mis manos. La primera vez que lo abrí, el olor a humedad y papel viejo me trajo lágrimas que no sabía que aún existían. Leí las primeras líneas con cuidado, como si las letras pudieran romperse. A cada palabra, el eco de su voz se filtraba entre las grietas de mi memoria. Lo oía reír, decir mi nombre, prometer que volvería antes de que florecieran los manzanos. Pero los manzanos no florecieron ese año. Decidí conservar el diario, leerlo poco a poco, en los inviernos más duros, cuando la soledad hacía ruido. Con el tiempo, entendí que esas páginas eran más que un testimonio, eran un puente. En ellas, Alexei seguía hablándome, no desde la muerte, sino desde un lugar donde el dolor se había vuelto calma. Una tarde de enero, cuando el Neva estaba otra vez cubierto de hielo, llevé el cuaderno conmigo. Caminé hasta el borde del río, donde el viento siempre parece llevar consigo los suspiros de los que no regresaron. Me senté sobre una piedra y comencé a leer en voz alta. No había nadie alrededor, solo el aire helado, el crujido del hielo y mis palabras mezclándose con las suyas. Cada frase resonaba como una plegaria. Los muertos no pesan, pesan los recuerdos. Si mis palabras sobreviven al hielo, que quien las lea sepa que aquí también hubo amor. Sentí que no leía un diario de guerra, sino una carta dirigida a mí, enviada desde un tiempo suspendido. En cada línea había un gesto humano, una ternura que ni el hambre ni el frío lograron apagar. El viento se levantó de pronto y arrancó una hoja del cuaderno. Flotó unos metros antes de caer sobre el hielo. Corrí a recogerla, pero se deslizó lentamente hasta el borde del agua y desapareció. La miré hundirse con una mezcla de tristeza y gratitud. Tal vez, pensé, era su manera de regresar a la ciudad, de disolverse en el río que lo había visto morir. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela junto a la ventana. Puse el cuaderno abierto, dejando que la luz bailara sobre sus páginas. Le hablé en voz baja, como si él pudiera escucharme. No pedí nada, solo dije su nombre. Desde entonces, cada invierno repito el mismo ritual. Vuelvo al río, leo un fragmento, dejo una flor sobre el hielo y guardo silencio. Ya no lo hago por tristeza, sino por memoria.
porque sé que mientras alguien pronuncie su nombre, Él sigue aquí, respirando entre nosotros. Hace algunos años doné el diario a un museo pequeño. Quise que otras personas lo leyeran, que supieran que entre el ruido de la guerra también hubo ternura. Ahora descansa en una vitrina iluminada suavemente. La etiqueta dice: Cuaderno de un soldado desconocido, Leningrado 1942. Cada vez que lo visito, apoyo la mano sobre el vidrio. Cierro los ojos y siento el frío de ese invierno que no viví, pero que me pertenece. Escucho su voz, muy tenue, como un murmullo. No estás sola, Nina. Aún escribo contigo. Y entonces entiendo que lo que quedó bajo el hielo no fueron solo cuerpos ni ruinas, sino palabras que el tiempo no pudo sepultar. He aprendido que la guerra no termina con la última bala. Termina cuando olvidamos los nombres, cuando dejamos de escuchar las voces que intentan volver desde el silencio. Alexei escribió para no desaparecer, y al hacerlo nos enseñó que la escritura es una forma de vida, una resistencia frente al olvido. Querido lector, si alguna vez encuentras un cuaderno viejo, con páginas gastadas y tinta borrosa, no lo cierres, léelo. Tal vez en esas líneas alguien te esté buscando desde otro tiempo, pidiéndote con humildad que lo recuerdes. Porque mientras una sola palabra permanezca, nadie muere del todo. Gracias por acompañar esta historia. Si resonó en tu corazón, deja un me gusta y suscríbete al canal. Cada gesto, por pequeño que sea, mantiene viva la voz de quienes la guerra quiso borrar.